En Estados Unidos, Florida es de los estados con mayor contribución económica a la nación, siendo la cuarta potencia económica dentro del país, con un Producto Interno Bruto de $1.226.000 millones en el 2021, justo después de Nueva York, Texas y California. Históricamente, Florida ha sido un destino atractivo para la inmigración de los Estados Unidos debido a su clima, economía diversa y grandes oportunidades laborales. Para el 2020, se estima que alrededor del 20% de la población en el estado era nacida en el extranjero, lo que equivale a más de 4 millones de personas. Sin embargo, en los últimos meses se aprobó lo que se ha reconocido como la ley migratoria más estricta en Estados Unidos, que ha ocasionado que miles de inmigrantes opten por abandonar Florida. Si consideramos que gran parte de la fuerza laboral en sectores como la construcción y la agricultura dependen de la fuerza inmigrante, esto supone un gran problema para la economía del estado. En este mapa puedes ver cómo gran parte de los estados del sur del país dependen de más del 25% de los inmigrantes para la industria de la construcción, con el 37% en Florida. En la agricultura, por otra parte, se estima que esta fuerza laboral representa entre el 37 y 47%. Florida está pasando por grandes dificultades económicas y, de hecho, ahora mismo el estado tiene una de las inflaciones más altas en todo el país. Mientras que la media nacional es del 3.2%, en Florida este valor es del 6.9%, más del doble. En este video entenderemos por qué Florida se enfrenta a un colapso económico derivado de esta ley migratoria y cómo afecta la situación financiera en sectores como la construcción, la agricultura y la inflación. Pero antes, considera suscribirte a Finanzas y Mejora Continua y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Esto es Florida, con una población de más de 21 millones de personas y casi 3 millones de negocios en los que se suman Walmart, Disney, Amazon y Home Depot. La Florida históricamente ha sido un sitio importantísimo para todos los inmigrantes, dada la cantidad de oportunidades que ofrece. Y no solo inmigrantes extranjeros, sino también los propios estadounidenses que veían a la Florida una gran oportunidad para vacacionar, además de expandir sus negocios y aumentar las ganancias. El crecimiento de Florida se debe en gran parte a la migración masiva que tuvo lugar desde que fue adquirida por Estados Unidos en 1821. En ese entonces, el estado no era más que un lugar húmedo, caluroso y con poca población. De hecho, para el año 1900, la población de Florida era de 530.000 habitantes y hoy en día es de más de 22 millones de personas. Esto nos da una idea del crecimiento explosivo que ha tenido el estado en los últimos años. En esta gráfica, de hecho, puedes ver la cantidad de personas en Florida con base en el lugar en donde nacieron, contribuyendo Cuba con más de 1 millón de personas, Puerto Rico 515.000 personas y México, Colombia y Venezuela con aproximadamente 200.000 personas cada uno. Sin embargo, toda esta percepción hacia los inmigrantes cambió desde el pasado 1 de julio, cuando se aprobó una estricta ley migratoria promovida por el gobernador Ron DeSantis, la cual ataca directamente la inmigración ilegal. Ron DeSantis inició su carrera política al ser elegido en la Cámara de Representantes en Estados Unidos en el 2012. En este tiempo, se destacó por sus posturas conservadoras en temas como la economía, impuestos y seguridad nacional, además de criticar fuertemente el programa de salud asequible de Obama, el Obamacare. En el 2018 se postuló como candidato republicano para el cargo de gobernador de Florida, ganando por un muy estrecho margen, apenas el 0.4%. Como gobernador, DeSantis se destacó por bajar los impuestos, así como por el manejo durante la pandemia. De hecho, desde la pandemia se estima que Florida ha recibido el 85.7% de la migración de todos los negocios de otros estados, seguido por Texas con el 70.6% y Arizona con el 65%. Las políticas conservadoras de DeSantis le ganaron una gran popularidad en toda la nación e hicieron que ganara la reelección de Florida con más de 1.200.000 votos de diferencia. Además, durante el 2023 DeSantis anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos y justo después empezó a promover lo que sería la ley migratoria más estricta en la historia de la Florida y en los Estados Unidos como un todo. Esta reforma, conocida como la ley CSSB 1718, la cual entró en efecto desde el 1 de julio del 2023, ha hecho que miles de inmigrantes se vayan del estado por temor a ser deportados. Verás, hay 4 elementos que impactan directamente a todo indocumentado. Primero, todas las compañías con una nómina de más de 25 personas están obligadas a informar del estatus migratorio de sus trabajadores y en caso de no hacerlo, están sujetas a una multa por $5.000 en la primera ocasión y luego por $10.000 por persona. Segundo, que toda persona que haya trabajado
transportado o que tenga bajo su techo viviendo indocumentados podría ser arrestada. Esto claramente incluye a aquellas familias que tienen algún familiar viviendo con ellos, un tío, un hermano, un padre, etc. La tercera medida es que todo hospital al momento de recibir a una persona debe incluir en su formulario de ingreso una pregunta relacionada a la ciudadanía o estatus migratorio. Y finalmente, se prohíbe que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones encargadas de emitir tarjetas de identificación a personas que se encuentren ilegalmente en el país, además de prohibir que un indocumentado conduzca un automóvil aunque tenga licencia de otro estado. Esto quiere decir que un indocumentado puede tener licencia de conducir en otro estado, pero cuando llegue a la Florida no podrá conducir su vehículo. Algunos podrían argumentar que esta ley es muy buena, ya que beneficia al estado porque se combate la inmigración ilegal. Y sí es cierto que la inmigración ilegal es un problema en todos los países del mundo. Sin embargo, en el caso de la Florida tenemos que recordar que la cantidad de indocumentados es significativa, hasta el punto de que su deportación podría afectar gravemente a industrias como la construcción y la agricultura. El fundamento económico de la Florida se ha basado en la inmigración masiva hacia el estado, por lo que no es descabellado pensar que esta ley podría afectarlo fuertemente desde el punto de vista económico. De hecho, la población de inmigrantes representa más del 25% de la fuerza laboral en los sectores de construcción y agricultura, como vimos al inicio del video, y se estima que unos 800,000 personas sean indocumentadas. Al aprobarse esta ley, Florida empezó a ver las consecuencias de forma inmediata. En la construcción, como comentamos, más del 20% de las personas trabajando son indocumentadas, lo que representa 1 de 5 personas. Esto ha ocasionado, por supuesto, que muchos terrenos con proyectos de construcción se encuentren prácticamente paralizados. En el sector de la agricultura, el efecto es aún más grave, estimando que el 37% de los trabajadores en la industria son indocumentados, lo que representa 1 de cada 3 trabajadores. Imagina que de un día para otro la tercera parte de los trabajadores de un sector se tengan que simplemente ir del país. Esto obviamente puede traer graves consecuencias como la escasez de alimentos o incluso el aumento excesivo en los precios. Esto en parte explica por qué la inflación de Florida es de la más alta en Estados Unidos, con más del doble de la media nacional. Finalmente, se estima que la industria de servicios, esta población representa aproximadamente el 10% de los trabajadores. Esto incluye trabajadores de restaurantes de comida rápida como Taco Bell, McDonald's, KFC y otros. Con esto, se estima que hay más de 700,000 trabajadores en toda Florida que, aunque estén indocumentados, suponen una gran importancia para la economía y bienestar del estado. Podemos por lo tanto concluir que hay 4 principales consecuencias económicas de la aprobación de esta ley: desplome en el mercado inmobiliario, aumento en el precio de alimentos, caída en el Producto Interno Bruto y un efecto humanitario. Con respecto al desplome en el mercado inmobiliario, como hemos comentado, la gran aprobación de DeSantis se debe a la reducción de impuestos y también por cómo manejó la pandemia. Con esto, decenas de negocios migraron al estado en búsqueda de mayores márgenes de ganancia, lo cual ocasionó una migración de personas hacia la Florida en búsqueda de casas, y con el aumento en la demanda en el mercado inmobiliario, el precio de las casas aumentó de forma pronunciada desde el 2020. En esta gráfica puedes ver que una casa promedio para inicio del 2022 tenía un precio de $250,000, mientras que hoy en día supera los $400,000, un aumento del 60% en tan solo 3 años. Y la demanda sigue relativamente alta, y si consideramos que 1 de cada 5 trabajadores en esta industria son indocumentados, esto supone despojar a la industria del 20% de los trabajadores. Si la demanda por casa se mantiene constante, esto podría hacer que la industria de la construcción se paralice y con esto que las casas aumenten de precio. Y aunque la demanda no se mantenga constante, la realidad es que las constructoras aún así necesitarán de ese 20% de trabajadores para mantener su ritmo de construcción o terminar sus proyectos actuales a tiempo. Según la reforma, todas estas constructoras tendrían que verificar el estatus migratorio o la ciudadanía de cada uno de los trabajadores que tengan a su cargo, y en caso de no hacerlo serán acreedoras de multas superiores a los $10,000. De no poder contar con mano de obra indocumentada, tendrán que optar por contratar a personas estadounidenses, las cuales obviamente exigirán salarios mucho mayores, y de igual forma el precio de las casas aumentará para así mantener los márgenes de ganancia. Si no hay trabajadores además y se incrementa el riesgo de construir una casa, obviamente los bancos dejarán de otorgar tanto crédito como lo hacen actualmente para estos proyectos. Otra consecuencia de la ley es la afectación de la industria de alimentos, no solo para el estado de la Florida, sino también para todo el país. Florida es el principal estado en Estados Unidos en valor en cuanto a la producción de naranjas, jugo de fruta, azúcar de caña, maíz dulce, pepinos, sandía, tomates y muchos otros más. De hecho, se estima que las exportaciones de todas las naranjas, maíz, sandías y tomates tuvieron un valor de $1,135 millones, teniendo como principales países exportadores Canadá con $937 millones, México con $414 millones y la República Dominicana con $367 millones. Al presentarse escasez de trabajadores, obviamente esta industria tendrá que contratar
contratar trabajadores estadounidenses, con lo cual obviamente también los precios de los alimentos tendrán que subir por los mayores salarios. Al incrementar los salarios, esto desde el punto de vista de los negocios es un incremento en sus gastos y por lo tanto para mantener sus márgenes de ganancia tendrán que incrementar los precios de los productos. En una economía que está en riesgo de recesión, con tasas de intereses en aumento para intentar evitarlo, un aumento de los precios no hace más que empeorar las cosas y son pésimas noticias para el país. Y recuerda, no solo hay efectos directos en las industrias en cuestión, la construcción y la agricultura, sino que también hay efectos en el dinero que ingresa al país en concepto de compra de materia prima, dinero gastado en el transporte y dinero en general que estas personas gastan en la economía en productos y servicios. Es dinero que prácticamente ya no estaría entrando a las arcas del Estado y por lo tanto se afecta a todos los habitantes de la Florida. Por otra parte, quizá uno de los efectos más importantes sea el humanitario. Como comentamos, una de las disposiciones de la reforma es que toda persona que ayude a transportar a un indocumentado o que le dé refugio a un indocumentado podría ser castigado por la ley. Si consideramos que la cantidad de indocumentados en Florida supera las 700,000 personas, esto supone que hay cientos de familias que obviamente tienen a estas personas bajo su techo. La pregunta es, ¿qué van a hacer estas personas? Ante el riesgo de ser castigados por la ley, obviamente muchos han optado por moverse a otros estados, aunque con esto se ocasiona la separación de cientos de familias que, simplemente, en un breve periodo de tiempo vieron su estabilidad seriamente afectada. Por otra parte, quizá una de las consecuencias más graves desde el punto de vista humanitario sea la falta de acceso a servicios de salud. Como comentamos, con la reforma los hospitales estarían sujetos a presentar en su cuestionario una pregunta relacionada a la ciudadanía o estatus migratorio de las personas que admiten. Con esto, obviamente, va a haber miles de personas que deciden no ir a los hospitales por miedo a ser deportadas. Los que puedan se irán del estado, pero puede que haya otros que no lo puedan hacer y corren este riesgo de salud. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera otro brote similar al COVID y cientos de miles de personas no pueden ir a los hospitales? Esta nueva reforma, además, puede que haya afectado más a DeSantis de lo que le benefició. En esta gráfica, por ejemplo, puedes ver que para antes de abril de este año, el porcentaje de aprobación del gobernador era de entre el 35 y 36%, mientras que el porcentaje de desaprobación era del 35% aproximadamente. Sin embargo, en los últimos meses el porcentaje de aprobación cayó al 34% y el de desaprobación se disparó al 48.2%. Muchos dicen que esta reforma no hará más que afectar a la economía de la Florida y con esta el bienestar de sus habitantes. Florida, con ciudades como Miami, Orlando y Tampa, son puntos clave para la diversión y el entretenimiento, con parques temáticos de renombre mundial, complejos turísticos y una vida nocturna vibrante, aunque esta ley podría cambiar todo esto. ¿Tú crees que la reforma de DeSantis en efecto beneficiará a la Florida o que por el contrario ocasionará su colapso económico? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si llegaste hasta el final de este video, te agradezco mucho por tu tiempo y por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua.